Mira, la verdad es que no es fácil hablar sobre esto, principalmente porque lo estamos atravesando. Pero antes que nada déjame decirte que si la normalización de la violencia, el pensamiento mágico y la falta de empatía te generan una gran molestia existencial, estás en el lugar correcto. En la historiografía se le llamó Edad Oscura al periodo que va de los siglos V al X, y que estuvo marcado por el declive demográfico, cultural y económico que siguió a la caída del Imperio Romano de Occidente. El poeta Petrarca la llamó oscura por ser el tiempo de proliferación de la ignorancia y el embrutecimiento, en oposición a la luz que irradió la antigüedad con sus escuelas de pensamiento. Es una época de registros perdidos y de corrosión de la autoridad, de desorden y caos. Además, 5 siglos es un montón. Claro que todos pasamos tiempos duros de cuando en cuando, pero en ocasiones y por algunas circunstancias históricas, ese mal pasar se vuelve algo generalizado mediante desastres naturales, crisis económicas, sociales, el desgobierno y epidemias. En otras palabras, decadencia. En estos tiempos somos bombardeados día tras día por actos destructivos que nos aturden y nublan nuestra capacidad de pensar racionalmente. Da la sensación de que la brújula moral está rota. Somos presas de emociones violentas que se funden con el estado de deterioro de nuestro medio social. Buscamos respuestas pero encontramos una insensibilidad rampante, poca empatía y sí, violencia. El ciclo de la violencia a su vez es explotado por quienes sacan rédito de las emociones humanas más bajas, relegando el uso de la razón y la moderación por considerarlas una debilidad. Nuestro presente está marcado por el auge de las extremas derechas a lo largo y ancho del mundo, el declive en popularidad de la democracia y el vigor ascendente de los gobiernos autoritarios. Junto con estos movimientos sociopolíticos se despliegan medidas que suelen derivar en el recorte de derechos alcanzados en tiempos mejores, y además el desbaratamiento de las economías de bienestar, sin cuidado del sufrimiento que eso causa a los sectores más vulnerables de la sociedad. Da la sensación de que todo lo equilibrado vuela por los aires. El juego compulsivo y los crímenes más aberrantes se propagan como una plaga. Se naturalizan la corrupción y el vicio. Nos perdemos en un mar de indignación primero y luego también nos volvemos insensibles. En cierta forma, es inevitable pasarlo mal cuando todo parece tan oscuro, pero ¿se puede hacer algo al respecto? ¿Es mejor hacerla de uno y olvidarse del resto? El mundo entero seguía igual que antes, aunque lo cierto es que el mundo había cambiado, porque el sonambulismo ya había comenzado. Sus pasos se habían adentrado poco a poco en nuestro pueblo. El gran episodio sonámbulo se propagaba entre el silencio y la confusión. Las gentes no sabían aún la que se les venía encima, como un nubarrón o una tragedia. Creían que lo que pendía sobre sus cabezas no era más que una nube sombría, propia de las noches de verano. Creían que aquella noche sería igual que cualquier otra del verano. En el año 2015, el escritor chino Yan Liangkou publicó en Taiwán una de sus novelas más polémicas, Rixi, o La muerte del sol. Este relato gira en torno a una premisa muy sencilla. En un pueblo de China llamado Gaotian, de un día para el otro se prohíbe enterrar a los muertos. A partir de ese momento solo se los puede cremar. El protagonista de la novela es Nian, un joven al que tratan de tonto pero que no estoy seguro de que lo sea. Él forma parte de una familia que trabaja con insumos de servicios fúnebres. Hacen coronas y ornamentos para los fallecidos. Su tío, aprovechando la nueva ley, instala un crematorio. La idea de incinerar a los muertos, o sea, a los restos de los fallecidos, es en principio muy resistida por el pueblo, que como toda China comparte tradiciones milenarias muy arraigadas en cuanto a sus ritos mortuorios. A costa de una serie de hechos desagradables, la práctica de quemar a los muertos termina siendo aceptada. Todo ello no tendría mayor importancia si no fuera porque es en gran parte culpa del padre de Nian, quien de forma silenciosa espía a las familias en duelo y denuncia los entierros ilegales a cambio de alguna moneda. Así va amasando una pequeña fortuna en complicidad con su cuñado, quien le pagaba con barriles de grasa extraída de los cuerpos incinerados. El tío de Nian los vendía a fábricas de jabón. El padre, por otra parte, solo los almacenaba. En los tiempos que corren y en este planeta que habitamos,
Atravesamos indiscutiblemente una decadencia moral, espiritual, económica, política y sin dudas cognitiva. Es efectivamente un tiempo de oscuridad. El individualismo y el egoísmo reinan campantes. A través de frías variables numéricas, los políticos de la muchedumbre linchadora deciden el destino de miles de desafortunados que tienen la mala suerte de quedar en la base de la pirámide. Alguien se tropieza en la calle ante la indiferencia del gentío ensimismado, preocupado solo por su propia supervivencia. El intercambio con el otro se ve frustrado por la aparición de incontables sesgos cognitivos idiotizantes, en su mayoría elucubrados desde modernas fábricas del pensamiento. Los argumentos más ridículos y faltos de sentido se imponen por sobre la opinión fundada racionalmente. El método científico choca con el deseo de creer. Todo eso configura un tiempo en el que tomar conciencia de la precariedad de nuestro medio es no solo frustrante y hasta deprimente, sino también peligroso para nosotros mismos. La oscuridad, no lo olvidemos, es falta de luz. Todo se había vuelto rarísimo, rarísimo. Así que a los viejos les daba por matarse sonámbulos, mientras que a los jóvenes, en lugar de ir a los campos, se les daba por robar. Aquella noche de aquel mes y de este año, el mundo acabó patas arriba, como un bosque sacudido por un vendaval que arranca los árboles de raíz, secciona todas las ramas y no deja más que rastrojos. En el camino, en los campos, delante de las casas y en cada esquina, no quedaron más que ramas rotas, hojas caídas, leña y bolsas de plástico arrastradas por el viento. El mundo ya no era el mismo. La sierra había cambiado, y del mismo modo, Gautián no era ya el pueblo de antes. En Gautián, al caer la única noche en que transcurre la historia, sus habitantes empiezan a entrar en un lapsus de sonambulismo. Cada vez más hombres y mujeres se levantan de sus camas, aún dormidos, y se dirigen al campo a arar la tierra hasta caer desvanecidos de cansancio. Otros se arrojan al río a oscuras, solo para despertar cuando ya es demasiado tarde como para evitar ahogarse. La gente se entrega a los deseos más viles. Algunos organizan bandas para saquear comercios, otros para eliminar enemigos, o incluso aprovecharse de las mujeres. Y claro, no solo los sonámbulos aprovechan el desorden, sino también los oportunistas y los que siguen la corriente para no ser menos. Otros llegan incluso al delirio de crear una corte imperial, lo que llevan a tal punto que incluso logran convencer a buena parte del pueblo de que estaban restaurando el orden divino. Hoy en día creo que podemos hablar de una época de zombies, pero no tiene sentido señalar con el dedo a los sospechosos, porque todos podemos tener un lapsus de anestesia existencial, de sonambulismo. En periodos así de desesperación, donde lo único relevante parece ser armar una escalera de cuerpos humanos sin importar el costo, es inevitable que los falsos profetas se vuelvan seductores, y que estos sean lo suficientemente dañinos como para prometer el cielo a cambio de sacrificios estériles, y que las mayorías encima les crean. En 1851, algo así pero de verdad aconteció en China. Se conoció como la rebelión Taiping. China era entonces una nación en declive, un notorio declive, un país enorme gobernado por una burocracia imperial corrupta e ineficiente, sometida al acoso permanente de las potencias occidentales. Había sido explotada, burlada y humillada. La sociedad china, convaleciente por el consumo masivo del opio y la vejación nacional por parte de los europeos, no tenía respiro. Hong Xiuquan leyó esa oportunidad. Era un tipo que había fracasado varias veces en los exámenes imperiales, y al que una crisis nerviosa le provocó delirios y supuestas epifanías. Descubrió entonces que era hermano de Cristo, y que su misión era establecer el reino de Dios en la tierra. En corto, lideró mediante la prédica sectaria más grande de la historia una rebelión que le costó a China la muerte de más de 30 millones de personas y que la dejó en ruinas. El sentido común, dicen, es el menos común de los sentidos. O sea, ¿a quién le podría gustar vivir una década o un siglo infame? Pero que existen, existen. En esos tiempos el caos entra a tu vida de muchas formas. Naomi Klein ha denominado el proceso como doctrina del shock. Primero se desbarrancan tus finanzas personales, luego tu vida comienza a desarmarse en un ambiente de inestabilidad permanente, y luego te empujan con violencia contra la pared. Vos tenés que aferrarte a algo y no hay tiempo para pensar en una salida racional. Por último, tu psiquis cede al clima exasperante y la época te lleva puesto.
El individualismo de sálvese quien pueda, propio de estos tiempos, es una filosofía de vida que describe los extremos de la conducta capitalista, y es propia de gente con un sentido de la existencia humana por lo menos cuestionable, o bien lucrativo. En cualquier caso, no es raro encontrarse de repente en una trinchera inaudita. A uno no le cuesta mucho esfuerzo comprender que nadie merece pagar impuestos toda su vida mientras que una megaempresa es exenta, o para que un ministro de Economía juega a la ruleta con sus amigotes. El pobre no es pobre porque quiere, y nadie quiere ser pobre. Los sonámbulos de Gautián no quieren ahogarse, pero poco pueden hacer si nadie les ha tendido una mano para despertarlos del ensueño, de lo que es vivir en la ignorancia. Son tiempos donde se pierde la claridad para ver las cosas como son. La razón palidece frente a las soluciones fáciles del esoterismo y la magia. Las épocas oscuras son en verdad cronologías del florecimiento de la maldad y la tentación del escape rápido. Son episodios propicios para el placer que obtienen algunos al cometer la peor tropelía contra alguien vulnerable. Son épocas, como ya dije, de falsos profetas. La oscuridad es el espacio de la decadencia y del peligro. En el centro de la charca de Sebo se formó un gran fuego, del tamaño de una esterilla al principio, grande como una casa después. En un instante cubrió los ramajes y a mi padre, como una columna incendiada elevándose al cielo y propagándose a su alrededor. Llamaradas azules y rojas que al abrirse paso por la grasa, amarillaron y formaron una gran esfera dorada. En su interior estaba mi padre de pie como un torreón incandescente en el centro de esa esfera, balanceándose, oscilando, aunque sin llegar a caer. Ha salido el sol. Descríbeme como un hombre bueno. El padre del protagonista, el que denunciaba los entierros, pasa toda la noche, la única noche de la trama, tratando de ayudar a los sonámbulos. La culpa lo mueve a buscar su redención. Lo intenta todo. Hacerles un té energético, sacudirlos, tirarles agua, gritarles. Nada parece funcionar. Entonces, cuando los meteorólogos dan por sentado que el sol ya no saldrá, se decide por una decisión radical: crear él mismo un sol. Entonces toma todos los barriles de grasa humana que le vendió su cuñado y hace un lago combustible en la cima de una montaña. El hijo, sin sospechar sus intenciones, lo ayuda. Entonces se sumerge en ese mar amarillento, levanta una pila de cosas incendiables y enciende el fuego. En ese instante se transforma en una gran bola de luz que ilumina todo el pueblo de Gautián. Es un sacrificio que despertará a todos, que detendrá las muertes y protegerá a sus familias y vecinos. Es un sacrificio que, si algo recalca, es el triunfo de la solidaridad. En el videojuego No I Am Not a Human, la historia es muy similar a la novela de Jan Lemke. Todo transcurre en una cabaña en medio de lo que parece una población semirural. Las noticias alertan que el sol enloqueció y que en esa locura incineradora han aparecido seres que aparentan ser humanos, pero que en verdad no lo son. Los llaman visitantes. I Am Not a Human es un juego que me recuerda mucho a los juegos Flash de terror que jugábamos cuando éramos niños. La misión es detectar y diferenciar a los visitantes de los humanos reales. Al comienzo nadie ataca al protagonista dentro de la casa, pero reincidir en el error tiene su precio. Es un juego que en sí también se basa en la premisa de la solidaridad. Desde el comienzo nos vemos en la necesidad de ayudar a quienes huyen del evidente colapso civilizatorio. Y aunque casi todos tengan un aspecto muy fiero, ninguno demuestra abiertamente ser una mala persona, ni siquiera los visitantes. No ayudar a nadie cuesta la vida en No I Am Not a Human. El único final bueno se te da cuando lográs salvarte protegiendo también en el proceso a los refugiados humanos. ¿Vale la pena sobrevivir sacrificando al resto? ¿Se puede hablar de supervivencia si lo hacemos a costa de los otros? Estas historias nos señalan que no vale la pena, que si bien inmolarse es como demasiado, eso no atenta contra la validez de la moraleja, que sacrificarse por otros en tiempos aciagos es el acto más humano posible, y quizás la única manera de sobrevivir con dignidad o que valga la pena. Entonces, ¿cómo sobrevivir a una época oscura? Bueno,
Me parece que es bastante evidente a esta altura. La única forma de sobrevivir una era de oscuridad es oponiendo luz a las sombras. No darle aire ni leña al fuego del odio. Procurar vendar las heridas que convierten al otro en un supuesto enemigo. No abrirle la puerta al resentimiento. No responder con el instinto, sino con la mesura que proporciona el pensamiento racional de que no podemos prescindir del otro para construir en sociedad. Hacer propia la idea de que cada persona es importante y puede aportar algo original al cuerpo social. La realidad es que apoyarnos en la comunidad nos fortalece, algo que las hormigas aprendieron hace millones de años y que la humanidad lleva practicando desde sus primeras civilizaciones. También debemos tener presente que en una época oscura llega a serlo también por la oscuridad que trae el olvido, por la facilidad con que en determinados periodos dejamos de cultivar nuestra capacidad de pensar críticamente y desalojamos el lugar de las verdades científicas. Debemos recordar que nadie está de más, que la humanidad se construye en comunidad, que la historia está llena de edades oscuras, pero también de quienes las resistieron con pensamiento crítico, solidaridad y sacrificio. Si queremos sobrevivir, esas deben ser nuestras armas. Conciencia, apoyo mutuo y esfuerzo. Si te gustó el video, no olvides dejarle un like y suscribirte al canal para apoyarme y seguir viendo más contenido.